Segunda parte del capítulo 7, versículo 11 del libro de Crónicas. Segunda parte de este versículo dice: y la gloria de Jehová llenó la casa. Es uno de los mayores deseos de cualquier creyente, de cualquiera que está en una iglesia, de que la gloria de Jehová llene su casa, su vida. Pretender vivir en la presencia del Señor, pretender vivir llenos del Espíritu Santo, ser colmado de sus bendiciones, vivir una vida en victoria, es uno de los anhelos más grandes de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por lo menos el mío. En pocas palabras, queremos vivir como en el cielo, así también en la tierra. Queremos que el cielo esté rodeando nuestras vidas. Pero siempre abrimos la Biblia y escuchamos y leemos grandes promesas de Dios. Escuchamos promesas aún desde los púlpitos. Y sabemos que a veces no es fácil llegar a ellas. O no sabemos cómo llegar. O por qué tardan tanto en llegar. O pensamos que son simplemente arte de magia. O son porque repetimos algunas palabras, o porque dejamos de decir algunas palabras, o porque hacemos proclamaciones, o porque no las hacemos a las proclamaciones, o porque obligamos a alguien a hacerlo o no. ¿Y cómo llega a nosotros esta gloria, esta bendición? Y esto va más allá de simples pasos, de tan solamente formas. Es una entrega total. Dice 2 Crónicas capítulo 7 versículo 1: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Cosas sucedieron antes allí. Allí hubo un sacrificio. Allí hubo una oración. Y a causa de esto hubo una respuesta de Dios. Aceptar el holocausto, como dice acá, es en la fraseología hebrea que se ha convertido en cenizas. Que este holocausto, que este sacrificio se ha convertido en cenizas. Y leamos todo ese pasaje o esa parte del pasaje en 2 Crónicas capítulo 7. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón un sacrificio: 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho
el rey David, para alabar a Jehová por su misericordia, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompeta delante de ellos y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz. Porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Allí en ese momento, después de orar y ofrecer sacrificio a Dios, sucedió algo magnífico, algo hermoso, algo esperado por los hombres y esperado por Dios. Dios había respondido, pero el pueblo también respondió. Dice que el pueblo hizo algo, se humillaron delante de Dios, se acercaron a Dios, rindieron sus vidas a Dios y allí comenzaron a alabar a Dios y a adorarle. Siempre debe ser así. Dios había venido y se había manifestado por la oración y el sacrificio de Salomón. Pero al ver esto también el pueblo también se humilló. Y también ofrecieron sacrificios a Dios y también alabaron a Dios. Alabanza. Alabanza que hoy seguimos dándole a Él. Y seguimos diciéndole, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y si Él no sería bueno con nosotros, nos hubiese destruido. Nuestras vidas estarían perdidas. Su misericordia es para siempre. Alabanza que siempre debemos darle a Él. A causa de este primer sacrificio aún de Salomón, se ofrecieron más sacrificios, sumándose aún el pueblo a este ofrecimiento y a este agradecimiento a Dios. Dice que el sacrificio fueron 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. ¿Se imaginan eso? Se pueden, yo quizás no me imagino, nunca he visto por lo menos cerca un campo con tantos animales. Y aún tantos animales siendo sacrificados para Dios. Vemos como sacrificio a Dios. Y hoy, ¿cómo hacemos nosotros? No tenemos algunos ni siquiera una gallina en nuestras casas. Como sacrificio a Dios, es más, fue abolido todo el sacrificio de animales. Pero debemos hacer un sacrificio nosotros hoy también. Debemos ofrecer a Dios sacrificio que se transforma en tiempo, en esfuerzo, en dinero, en lucha, en lágrimas, en oración, en alabanza. Sigue existiendo un sacrificio, no es que es todo, ay, es por gracia y ya está, gracias Dios, y yo hago ahora lo que quiero. Ya me lo dijo el gasto. Debe haber una búsqueda de nuestra parte. Debe permanecer encendido ese fuego. Muchas veces nos preguntamos, ¿hasta cuándo me sacrifico? ¿Hasta cuánto tengo que darle a Dios? ¿Hasta cuánto es para Él? ¿Sabes? Si puedes darle todo tu día a Él, dáselo. Si le puedes dar todo tu tiempo a Él, dáselo. Es lo mejor que uno puede dar, hacer. Si puedes darle todo tu dinero, dáselo. Es todo lo que sea para Él. Todo vuelve de Él aún. ¿Sabes? Quizás si nos ponemos a ver cuánto era el costo de este sacrificio, el costo quizás en dinero. Un buey, capaz que ni hemos visto un buey nosotros. Pero un buey pesa, una hembra, alrededor de 1,000 kilos. Un macho puede llegar hasta 1,800 kilos. Y si lo traducimos a lo que hoy vale una carne de vaca,
¿Sabes cuánto puede costar un buey? Entre 1 millón y 2 millones de pesos. Este sacrificó 22.000. Haga ustedes los números, no importa. ¿Cuánto se pusieron a ver? ¿Cuánto le vamos a dar a Dios? ¿Cuánto le voy a dar de mi sacrificio a Dios? No, se lo dieron. El templo estaba dedicado a Dios y Salomón y el pueblo se prepararon para adorarle. Dedicar significa separar un lugar, un objeto o una persona para un propósito exclusivo. El propósito de esta dedicación era apartar el templo como lugar para adorar a Dios. Si bien hoy nosotros tenemos un templo, un lugar donde nos reunimos, pero ¿sabes cuál es el templo que Dios quiere? Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Allí habla del templo donde Dios realmente quiere habitar. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Quién es ese templo hoy en día? Nosotros. Somos nosotros los que tenemos que estar dedicados a Él. Sacrificar nuestras vidas, nuestros tiempos, nuestro dinero, todo lo que podemos para Él. Muchas veces se traduce en dinero, muchas veces se traduce en tiempo, en alabanzas, en oración, en búsqueda. ¿Y qué acuerdo hay entre Dios, el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hay un lugar donde Él quiere habitar. Quizás no hecho en un templo de manos, sino en tu vida. Un lugar separado, un lugar santo, un lugar apartado para Él, dedicado para Él. No compartido con ídolos, no compartido con otras cosas, un lugar para Él solamente. En la antigüedad se utilizaba un templo y era allí donde la presencia de Dios estaba. Pero Jesucristo dijo, iba a estar en cada uno de nosotros y ese Espíritu Santo. Dice el versículo 1 de Crónicas 7, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Si podemos comparar este sacrificio con el de Cristo, siendo Cristo ese sacrificio perfecto, que Dios quiso quebrantarlo, porque éramos nosotros. Antes los animales ocupaban el lugar de los hombres, pero Cristo ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros. Al igual que estos animales fueron consumidos, el cuerpo de Cristo fue quebrantado. Y ese sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios en su totalidad. Cristo cargó en Él la iniquidad de todos nosotros. Su muerte fue nuestra vida y fue el hecho maldición a causa nuestra por el pecado que nosotros llevábamos, y para que nosotros podásemos heredar bendición a causa de su obra allí en la cruz, ser benditos, que la justicia de Dios esté sobre nosotros. A causa de este sacrificio, el Espíritu Santo desciende sobre nuestras vidas, y comparando con este sacrificio, desciende como fuego. ¿Qué hace el fuego? Purifica, quema,
consume. ¿Consume qué? Consume todo lo que no es de Él, consume todo lo que es pecado, consume lo que es idolatría, consume lo que no sirve para los cielos, consume nuestra corrupción y nuestras escorias, así como esas bestias fueron consumidas allí en ese templo, como esos animales, así deben ser consumidas nuestros pecados. Y si no existe esto, si no existe ese fuego santo en nuestras vidas, estamos lejos. Si no se enciende ese fuego santo en nuestras vidas y ese Espíritu Santo no vive en nosotros, estamos lejos. Ese fuego ha de arder continuamente en nuestros corazones. Si bien, como ya les dije, los sacrificios fueron abolidos, los sacrificios de animales, pero Cristo fue ese sacrificio perfecto que tomó mi lugar, que antes tomaban animales, siendo sacrificios imperfectos, pero Cristo fue perfecto. Cristo pagó un altísimo precio por nosotros. ¿Cuánto crees que vales tú? ¿Cuánto crees que vales en oro? ¿Cuánto crees que vales en plata? Ni el oro ni la plata puede comprar tu vida. Debemos vivir conforme al valor que tenemos. Ese precio fue la sangre de Cristo. Tu vida fue comprada por sangre de Cristo. No hay plata, no hay oro, no hay multitud de ganancia, no hay plata con que se pueda comprar tu vida. Y debemos vivir conforme ese valor, conforme el valor de la sangre de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19 dice: pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, que saben, muchos podrían comprarlo hoy. Y antes también quizás. Sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Ese fue el valor por el cual pagó Cristo por ti. ¿Poca cosa? Pero ¿saben cuántas veces la tenemos en poca cosa? ¿Cuántas veces no le damos nada de importancia? Y no pensamos que nosotros tenemos que hacer algún sacrificio. Decimos, ya está, Cristo pagó por mi vida y yo ya no tengo nada que hacer. Sí, Cristo tomó y pagó por tu vida por algo que tú no podías hacer, era salvarte. Pero ahora sí quedan sacrificios por hacer, quedan sacrificios por tu vida, quedan sacrificios que nosotros tenemos que hacer. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 13. Pensamos que venir a Dios es siempre Dios dame. Siempre Dios dame, siempre le reclamamos a Dios. Hasta llegamos a enojarnos si en la iglesia no nos dan algo. Llegamos a enojarnos si no nos dan, no sé, cualquier cosa. Pensamos que la iglesia tiene la obligación de darnos o no ha pasado. Yo lo he visto, lo veo siempre. Se van a enojar si no les damos. ¿Quién? A la iglesia venimos a darle a Dios. Es algo que debemos entender. Venimos a darle a Dios.
siempre darle de lo que podamos. El tiempo, alabanza, adoración, en algún caso va a ser ofrenda. Amén. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Hebreos 13, 15, 16 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Qué? ¿Qué ofrecemos a Dios? ¿Qué ofrecemos a Dios? Y a veces no podemos ni abrir nuestra boca para alabarle. No podemos abrir nuestra boca. El que está aquí dirigiendo, abra su boca, cante, levante sus manos. Sacrificio de alabanzas. ¿Es fácil? A veces no. Pero haga un esfuerzo, abra su boca y alabe a Dios por lo que Él es, por lo que Él hizo. Sacrificio de alabanzas. A veces no es fácil, a veces nuestras vidas no quieren, nuestra carne no quiere alabar a Dios, pero nuestro espíritu necesita alabar a Dios. Debemos ser agradecidos y debemos ofrecer. Ese es uno de los sacrificios que ofrecemos a Él. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Es lo que venimos a hacer aquí en el templo, en la iglesia. Venimos a ofrecerle a Él alabanzas. A veces entendemos lo que cantamos y es mejor que lo entendamos. A veces no, pero lo puedes entender. Intenta un poquitito, abre tu corazón, tu mente. ¿Quién es Dios? Es ese Dios tan grande que me ama. Es ese Dios de misericordia, es ese Dios de amor. Y por eso le canto, por eso le alabo, por eso aplaudo, por eso grito. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden. Otro sacrificio es el de vivir unas vidas conforme a quien habita en nosotros. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuáles? Sacrificio de alabanza. Ese sacrificio de vivir una vida recta, siendo verdaderos cristianos afuera también, ¿verdad? Vayamos a otros. Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Mira, acá os ruego por la misericordia de Dios. Rogando el escritor que nuestras vidas puedan abrir sus ojos y puedan entender. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo es esto de presentar tu cuerpo en sacrificio vivo? ¿Hay algo que en la vida te ha costado mucho? Porque lo que no te ha costado no lo has valorado. Sacrificio vivo es un sacrificio de cada día y aún mientras tú vivas. Sería fácil quizás si nos ponen en una parrilla, así como ponían los animales esto, lo prendían fuego, era para una vez y ya está. Quizás sería fácil así. Pero es un sacrificio vivo, constante, de cada día. Presentéis vuestros cuerpos, este cuerpo que no va a agradar a Dios. Nuestro espíritu sí, pero nuestro cuerpo no quiere. Quiere alejarse, quiere placeres, quiere otro tipo de cosas. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ay, no, pero me hace frío. No, pero me hace calor. Ay, no, pero he partido. Me dormí, tengo sueño. Tengo hambre. Tengo una juntada con unos amigos. Tengo deporte. ¿Cuántas excusas ponemos, pero no somos capaces
de hacer un sacrificio para Dios. Porque sabe, ese que fue a jugar la pelota y hacía frío, también hacía frío allá, ¿no? Y antes de empezar o después de jugar, también hacía frío. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es este el culto que damos a Dios. El de sacrificar nuestras vidas. Ay, no, yo hoy no voy, yo hoy no puedo. Dios, yo no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. No tengo tiempo. No tengo tiempo para servir en la iglesia, no tengo tiempo. Ya lo hice cuando era joven, o soy muy joven para hacerlo. Para eso le pagan a otro. ¿Qué sé yo? Tantas cosas que decimos. No os conforméis a este siglo, no tome las formas del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes? Muchas veces queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Casi siempre va a ser en contra de lo que tú quieras hacer. Ay, ¿qué siento hacer? Eso va a ser en contra de lo que es la voluntad de Dios. Muy pocas veces va a decir, ay, siento una gana terrible de ir al culto. O me pasa a mí solamente. Yo sentir pocas veces, muy pocas veces, ay, qué gana que siento de ir al culto. Son más ganas de quedarte en la cama, más ganas de quedarte a tomar mate, desayunar, merendar, salir por ahí, que venir al culto. Siempre, ¿cuál es la voluntad de Dios? Siempre va a ir en contra de tus deseos, de tus sentimientos. Pero por eso tiene que ser renovada nuestra mente, nuestro corazón. Y es allí donde Cristo va a ir tomando esa forma en tu vida. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Otro sacrificio más. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Dios tiene su vista puesta en los suyos y va, podríamos decir, a calificar a cada uno. Está mirando qué hace, qué no hace. La vista de Dios no está en los que no son de Él, en lo que dijeron, yo no quiero saber nada contigo. Está puesta en aquellos que le dijeron, yo te quiero seguir. Entra en mi vida, y allí está puesto sus ojos. Ahora, pero hay algo que debemos hacer nosotros, y esto es sacrificio. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tú eres de aquel que invoca el nombre de Cristo, tú eres aquel que dice yo soy cristiano, tú eres aquel que dice yo sigo a Cristo, yo he aceptado a Cristo como mi Salvador. Ahora, apártese de iniquidad. No puede haber pecado, no puede haber cosas que no glorifican a Dios. Apártese. Es algo que nosotros tenemos que hacer. No va a ser el líder de jóvenes el que te va a estar tirando, no va a ser el pastor el que te va a estar tirando todo el tiempo. No. Apártese. Usted sabe cómo vive en su casa, en su trabajo, en su familia. Usted conoce su vida. Es usted el que va a ir al cielo o no va a ir al cielo. Amén. Otro sacrificio, Gálatas 5. A todo esto es el Espíritu Santo ayudándonos siempre en nuestras debilidades. Cuando nosotros decimos yo no puedo, pero yo necesito que me ayudes. Y es allí quizás mi primer paso del esfuerzo, y ya después capaz que es fácil. Pero hay un primer paso, un segundo, un tercero que nosotros tenemos que dar. Sacrificio. Y después, alaba a Dios.
Gálatas 5, 16 y 17 digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sacrificio. La carne le gusta todo. A la carne le gusta todo lo que hay en el mundo. A la carne le gustan los placeres. A la carne le gusta todo lo que se siente. La carne no quiere vivir por fe. La carne quiere ver, quiere tocar, quiere sentir. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Los deseos de la carne y los deseos del espíritu se oponen. No puedo yo entreverarlo con los deseos de la carne a los del espíritu, para que no hagáis lo que quisierais. Y sabe, todo lo que la carne te pide, eso es de la carne. El espíritu, muchas veces tenemos la capacidad de callarlo. Y cuando Dios te llama a orar o leer la Biblia o acercarte a Él, podemos callarlo muy fácilmente. Colosenses capítulo 3, versículo 5, más sacrificios. ¿Y cómo era que ya se habían abolido los sacrificios? Nuestra vida es un constante sacrificio hacia Dios. Alabanza, oración, cosas que debemos dejar, cosas que debemos hacer morir en nosotros. Dice acá, Colosenses 3, 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y eso quién lo hace? ¿Lo hace Dios en usted? Es usted el que tiene que hacer morir esto. Ay, ¿cuántas veces te dije, Dios, que ya no lo quiero hacer? Pero usted va y se mete. Vale, Dios te va a dar la fuerza cuando tú digas no, pero no cuando te vayas a meter a propósito. No es que usted va a ir y se va a meter en algún lugar que no debe o hacer algo que no debe, y cuando vaya caminando para ahí va a chocar contra una puerta así invisible, un ángel que no te va a dejar pasar. No, eso no sucede. No sucede. Somos nosotros los que tenemos que decir esto, no lo hago y no voy más, y ayúdame. Dios, Santo Espíritu, ayúdame. Es una lucha en mi vida, es una lucha en mi corazón, me cuesta. Y eso Dios lo sabe. Por eso es que le necesitamos. Sí lo sabe Dios a eso. Y ayuda cuando tú te humillas, lo buscas. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación. Oh, esos placeres carnales. Más vale. Esos son placeres para la carne. Y si quisiéramos nosotros darle rienda suelta, ni cuente lo que le pasa. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nosotros tenemos que hacer morir todo eso. Nadie te obliga, nadie te puede obligar. Nadie te puede decir, che, para, lo estás por hacer de nuevo. No. Si cada uno vivimos solos en nuestras casas. La vida cristiana se refleja allá, no aquí adentro de la iglesia. ¿Sabe? Aquí adentro de la iglesia también. Porque cuando uno no puede abrir su boca para cantar, para orar, para exaltar a Dios, nos damos cuenta que estamos muertos para Cristo. Porque no hay un sacrificio. Si no hay una oración es porque no le conozco. Si no hay una alabanza, no lo conozco. Si soy de los que vienen a veces, cuando quiero, cuando puedo, no hay un amor hacia Él. ¿A quién sigo? Se refleja acá también, pero más allá, afuera.
volvamos al rey Salomón y vemos que toda esta respuesta que Dios le había dado fue a causa de una oración que él hizo. Y la oración que Salomón había hecho a Dios, parte de la oración, encontramos en 2 de Crónicas capítulo 6, versículos 26 y 28 al 28, una oración que aún nosotros habíamos utilizado, siempre la utilizamos cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Pero esta oración la hacía Salomón así. Antes que Dios respondiese y todo, pero él oraba así. Dice: si los cielos se cerraren y no hubiese lluvia por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre, y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Y les enseñarás el buen camino para que anden en él. Y darás lluvia sobre la tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiese hambre en la tierra, o si hubiese pestilencia, si hubiese tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea. Esta era parte de la oración de Salomón. Lea todo el capítulo 6. Y allí encontramos una respuesta que Dios le había dado a Salomón. A causa de esta oración, a causa del sacrificio, a causa de su humillación, Dios también le responde. Y en Crónicas, 2 de Crónicas 7, pero ahora el versículo 12, dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Qué lindo. Qué lindo que es que Dios pueda decir: yo he oído tu oración. Y sabes, voy a responderla. Y voy a responder porque te amo, y voy a responder porque te humillas, y voy a responder porque me alabas. Y dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Es verdad, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, escucha, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Qué malo que es este Dios poniendo condiciones. No es más fácil que diga Dios: ¡pum!, porque tú lo pediste, se ha hecho. Creemos que es así de fácil. Pero sabes, Dios sobre su pueblo obra de una manera especial, y lo hace de esta manera, siempre. A veces su misericordia lo hace en otra manera, pero esta es la manera de obrar. Y hay requisitos que Dios pide en su pueblo, que Él no lo va a desamparar aun cuando pecare. Pero debe suceder esto sí o sí en la vida, en un pueblo. Dice: humillarse, admitir sus pecados, reconocer su necesidad. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. No pide que se humille a aquel que no es su pueblo. No pide que se humille a aquel que no invoca el nombre de Dios. Pide que se humille su pueblo, sus hijos, su iglesia, aquellos que son llamados sus hijos. Ellos son los que deben venir ante Él en humillación. Segundo,
orar, clamaren, buscaren, pidiendo perdón, clamar a Dios en oración, acercarse con ruegos, con súplicas. Tercero, buscar a Dios continuamente. Dice, y buscar en mi rostro. Es buscar su presencia. Es querer ser lleno de su Espíritu Santo. Escucha, no dice y buscar en mi mano. Estamos tan acostumbrados a venir a Dios porque Dios nos debe algo. Buscamos su mano. Sáname, dame, yo quiero, yo necesito. Buscamos porque nos falta el trabajo, lo buscamos porque nos falta salud, lo buscamos porque nos falta algo. Sus manos. Aún hijos de Dios. Buscamos así, lo buscamos a Él por eso nada más. O que nos llamamos hijos de Dios. El Hijo de Dios busca su rostro. Pero cuando tú buscas su rostro es cuando encuentras sus manos. Lo usamos a Dios o intentamos usarlo muchas veces tan solo como un niño de mandados, que queremos solamente bienestar para nuestra carne, cuando también dice que eso debe ser sacrificado. Debemos acercarnos con corazones sinceros y en verdad. Nos acercamos a Él para querer cubrir nuestros placeres terrenales. Si tú no me bendices, y muchas veces la bendición de Dios es material. Sí, Dios no tiene problema en bendecirte materialmente. Quiere, es más, quiere. ¿Sabes? Porque para Él no es ningún problema, pero a veces eso es material. Dígame si no le ha pasado que cuando usted ha conseguido lo material que necesitaba, se olvidó de Dios. Fue a buscar a Dios porque necesitaba un trabajo. Cuando encontró el trabajo, gracias a Dios, te amo, sos el más bueno, ya no te necesito. Cuando buscamos por salud, una vez que lo encontramos, listo, gracias. Me salió más barato el tratamiento del cáncer que haberme contigo, que el tratamiento del cáncer. Gracias Dios, gracias. Y la próxima cuando me pase algo te busco. Ya sé dónde encontrarte. Dice otro punto, volverse de sus malos hábitos. No es cambiar sus caminos. No es que yo voy, busco, hago lo que quiero, consigo lo de Dios y listo. Ya está, ahora terminé. Ahora es volverse y comenzar a buscarle y comenzar a cambiar. Es un cambio de conducta, buscarle con arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero, volverse a sus caminos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros caminemos con Él, junto a Él, que busquemos su presencia, acercarnos con corazones sinceros y en verdad. Y es allí donde suceden lo que nosotros llamamos muchas veces milagros. Allí donde Él oirá desde los cielos. Hay una forma que Él estableció. Es humillarse delante de Él, buscar su rostro, cambiar nuestra forma de vida. Y es allí donde Él oirá desde los cielos. Promete dos cosas: perdonará sus pecados, salvación asegurada, y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. ¿Qué tierra? ¿A nosotros nos interesa que sea sanada la tierra de otros? Sí. Pero nuestra tierra Dios sanará. No es que si nosotros nos humillamos, toda Argentina será sana. Sí, Dios quiera. Pero es nuestra tierra, nuestra vida. A veces, ¿y cómo es una tierra sana?
Una tierra sana es una tierra donde tú cultivas algo y nace y produce. Eso es una tierra sana. Ahora una tierra enferma es una tierra desértica donde no se puede poner nada. Es una tierra donde no nace nada, donde no crece nada, donde no fructifica nada. Ahora una tierra sana, momentáneamente se puede enfermar, sí. ¿Y sabes qué se hace con una tierra sana? Se la abona, se la fertiliza y en poquito tiempo está de vuelta bien. Pero una tierra enferma no sirve para nada. Promesa de Dios es de bienestar. La promesa de Dios es de salvación. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Cristo hizo lo más importante por nosotros. Nuestras vidas no podían ser salvas. Pero prueba a Dios. Humíllate delante de Él. Busca su rostro y tu tierra será sanada. ¿Y por qué, Señor, tantos años que me pasa esto? Humíllate delante de Él, busca, cambia tu vida. Y las promesas de Dios son promesas de Dios, no mías. Yo quizás si te haría esta promesa, yo quizás no te la pueda cumplir, pero Dios sí. Amén. La tierra de los suyos, si se humillan y buscan su rostro, no sus manos. Su rostro. Quiero tu presencia. Quiero ser lleno de ti. Quiero que mi casa sea llena de tu gloria. Quiero que mi vida sea llena de tu gloria. Quiero que la iglesia sea llena de tu gloria. Y es este el requisito. Humillarse, sacrificios de alabanza, buscarle a Él. No hay otra forma. No es mágico. Son vidas entregadas a Él. Y es allí donde Él está. Es allí donde Él habita. Es allí donde Él se manifiesta. Y es allí lo que Él bendice. ¿Sabes? Puede ser bendito con muy, muy, muy poquito. Y puede ser un bendito de Dios. Una vida en felicidad, una vida alegre, una vida llena de su presencia. Como también puedes tener mucho y también ser bendecido. También ser alegre. Amén. O puedes tener mucho y no tenerlo a Él. O puedes no tener nada y no tenerlo a Él. Es peor todavía. Amén. Busquemos su rostro.